Bueno, pues estamos al pendiente de un asunto importante hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy se tiene previsto que se aborde la relación de los derechos humanos con la crisis climática. Va a ser muy importante saber el alcance y la precisión que ponga la Corte Interamericana en esta materia, para saber qué determina respecto a las obligaciones de los estados, pues en este caso de la región iberoamericana, para el tema de los derechos de las personas impactadas por la crisis climática, en pocas palabras. Estamos hablando de algo relevante, de lo cual nos hablará, y le aprecio mucho que esté aquí en este enlace, Liliana Ávila. Liliana es directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que es AIDA. Gracias por estar aquí, Liliana, y por contarnos de esto. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Igualmente, pues enumeré rápidamente aquí los elementos principales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera que pase? ¿Por qué llegó a la Corte? ¿Cómo llegó a la Corte? ¿Y qué se espera que resuelva la Corte Interamericana? Bueno, hoy la Corte va a emitir una decisión muy importante. Va a notificar la respuesta, su decisión en torno a una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, que fue un pedido realizado por Chile y Colombia en torno a cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos en contextos de cambio climático. ¿Estos dos países lo hicieron sus gobiernos? ¿Quién pidió a la Corte que se pronunciara? Sí, formalmente y por el procedimiento ante la Corte, son los estados los que pueden hacer ese tipo de solicitudes, y Chile y Colombia la hicieron hace ya algunos meses. A partir de esa solicitud, varias organizaciones, miembros de la academia, comunidades, pueblos, presentaron sus intervenciones ante la Corte Interamericana también, y expresaron la necesidad de que existan estándares consolidados, sólidos, en torno a la respuesta que deben dar los estados desde el derecho internacional para atender la emergencia climática. Entonces, durante todo ese proceso, en donde tuvimos varias sesiones de audiencias en Manaos, en Barbados, la Corte dicta hoy su veredicto final y lo anuncia en pocas horas. En pocas horas. Y bueno, estamos frente a una corte y por lo tanto es una sentencia lo que tendríamos aquí. Es algo vinculante para los estados que están asociados o relacionados con la Corte Interamericana. ¿Esto será obligatorio, pues, cuando suceda? No es una decisión en donde declare la responsabilidad específica de algún estado. Es una opinión consultiva, en donde la Corte, básicamente como un tribunal autorizado en materia de interpretación de derechos humanos, da un concepto en torno a cuáles son las obligaciones de los estados en la materia, y conforme a la jurisprudencia de la Corte, la decisión es vinculante, y es vinculante porque, pues básicamente, deviene del tribunal que es autorizado para interpretar la Convención Americana. Estamos frente a un asunto con estas características. Los estados pues tendrían que atender, digámoslo así, para saber qué tipo de obligaciones se definen, que se precisen por parte de la Corte Interamericana las obligaciones de los estados de la región, básicamente para proteger derechos de personas afectadas por la crisis climática. ¿O cómo sería la ecuación para entenderla bien? Pues mira, básicamente el cambio climático no se refiere solo a emisiones, no se refiere solo a cambios de matrices de producción energética, se refiere a impactos que están generándose ya en derechos humanos de varias personas, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad. Estamos viendo que en cada temporada de huracanes, que en cada sequía se producen cada vez más afectaciones a derechos como la vida, la integridad, la alimentación. Y esto se repite en varios contextos de nuestra región, pero además a nivel global. Y lo que básicamente se le ha pedido a la Corte, y la Corte va a desarrollar ahí su jurisprudencia,
tiene que ver en la forma en la que las obligaciones de derechos humanos tienen que ser interpretadas a la luz del cambio climático y cómo dar respuesta a esta problemática de la que te hablo. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente. Ahora, no es un litigio, no son acusaciones de nadie contra nadie. Estamos hablando de un pronunciamiento, digámoslo de esta forma. Sí, así es un procedimiento, un pronunciamiento con la autoridad que tiene la Corte Interamericana. Ya lo he hecho en otras ocasiones y han sido herramientas muy, muy, muy importantes. En el 2007, por ejemplo, la Corte ya profirió una decisión sobre las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y protección del ambiente, y básicamente recogió todos los estándares del derecho a un ambiente sano, y esa decisión ha sido bien, bien, bien importante para los jueces a nivel nacional, también para las organizaciones que han litigado y promovido estrategias de protección legal a nivel nacional e internacional en torno a la contaminación ambiental y la protección de los derechos humanos. Entonces esperamos que esta decisión en esa misma línea pueda aportar en la acción climática, pueda fortalecer las capacidades de los estados para proteger los derechos humanos en estos contextos de emergencia. Ni más ni menos. Y como ustedes mismos dicen, se trata de la primera vez, ¿no? Hay que subrayar que esta es la primera vez en que un tribunal regional relacionado con derechos humanos pues emita un pronunciamiento con estas características. Sí, la Corte Interamericana es el primer tribunal de derechos humanos que se va a pronunciar en torno a las obligaciones de derechos humanos y cambio climático, pero esta decisión también se enmarca en otros procesos globales, en donde se está pidiendo a las cortes, a diferentes cortes internacionales, interpretaciones en torno a las obligaciones de los estados en contextos de cambio climático. Tenemos una decisión anterior del Tribunal Internacional del Mar, y ahorita también está en curso una decisión en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde básicamente también los estados están solicitando pues que se fijen estándares y que se aclaren las obligaciones de los estados en esa materia. Sí, y aquí hay un punto importantísimo que tiene que ver con, bueno, desde luego es un paso histórico, no hay la menor duda, que se está dando y que se va a conocer más ampliamente en las próximas horas. Pero aquí, digamos, tanto Colombia como Chile, que fueron quienes hicieron esta solicitud de esta opinión consultiva, pues en su argumentación, por lo que leemos con ustedes, en su argumentación hablaron de los impactos, pero los impactos diferenciados que causa la crisis climática en los países del sur global. Y por eso aquí el tema es qué tipo de resolución, qué tipo de planteamiento va a hacer la Corte cuando quienes promueven esta opinión consultiva están planteando que aquí hay afectaciones diversas y diferenciadas y afectaciones importantes hacia el sur. Sin duda, el cambio climático nos impacta a todos, pero nos impacta a todos de manera diferente. Hay impactos diferenciados derivados de la condición de género, de la edad, de la posición social o económica que tengas. Y claramente a las personas que han sido más afectadas, que están en condiciones de mayor vulnerabilidad histórica, el cambio climático tiende a generar peores impactos. Entonces, varios de los cuestionamientos que fueron sometidos a la Corte por Colombia y por Chile están dirigidos a indagar eso, cuáles son las obligaciones diferenciadas que tendrían los estados para atender esas problemáticas, para garantizar que los derechos de estas personas puedan ser protegidos y para evitar que se reproduzcan, se agraven estas violaciones a derechos humanos y estas condiciones de vulnerabilidad ya existentes. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente. Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Estaremos al pendiente y te apreciamos mucho que nos hayas puesto en alerta y en atención a un asunto que está por suceder en Costa Rica, ¿cierto? Sí. Estamos acá muy cerquita del tribunal en espera de la decisión. Estaremos al pendiente y en comunicación. Gracias por la presencia, Liliana. Saludos desde México. Gracias a ti y un saludo también a tu audiencia.
Muchas gracias por estar aquí. Y pues sí, está esta opinión consultiva que se conocerá más ampliamente en Costa Rica, que es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a dar respuesta acerca de lo que tanto Colombia como Chile le planteó. Ya lo explicó Liliana, déjeme resumir esta parte que Aida está también recogiendo para hablar del tema. Dice aquí, la opinión consultiva de la Corte dará una respuesta acerca de las obligaciones de los estados para la protección y cumplimiento de los derechos humanos ante la emergencia climática, preservar el derecho a la vida y a la supervivencia ante la emergencia climática a la luz de los mejores conocimientos científicos disponibles, proteger a los niños, niñas y a las futuras generaciones, proporcionar recursos judiciales efectivos, protección y reparación frente a los impactos del cambio climático, proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, las mujeres, pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, garantizar el derecho a un ambiente sano en el contexto de la emergencia climática y cumplir con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Así que se explica aquí que la OC 32, como otras opiniones consultivas de la Corte Interamericana, tendrá fuerza jurídica y autoridad interpretativa para todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Es lo que se informa y se dice también que servirá como herramienta clave para guiar resoluciones judiciales por parte de jueces, juezas y otras personas administradoras de justicia. Asimismo, brindará un marco jurídico más claro y robusto a personas, comunidades, organizaciones y autoridades que luchan para proteger el ambiente y los derechos humanos frente a la crisis climática. Es el recuento que hace Aida y del cual estamos hablando pues con quien es su directora de programas de derechos humanos y ambiente de esta Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Así que estamos al pendiente y la mirada puesta en Costa Rica para saber de qué forma se expone por parte de la Corte esta opinión consultiva con este importante alcance. Se trata de una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos y se espera pues que establezca obligaciones concretas para que los gobiernos del continente protejan efectivamente a las personas afectadas por la crisis climática.